y se me pidió que hablara sobre las retretas y las tradiciones. Ese fue el tema que se me solicitó que pusiera. Yo le decía a la profesora Sonia, con quien conversé al respecto, que es un tema muy estrecho, sobre todo de las retretas. La tradición es muchas cosas, pero que quizás a partir de ahí uno puede hacer una conversación mucho más interesante para entender la retreta como parte de una actividad recreativa y de ocio en un momento determinado de la vida social dominicana. Si bien es cierto que hoy las retretas no tienen ningún tipo de, o muy poca significación, que son las presentaciones de las orquestas municipales, las bandas juveniles municipales, en los parques alrededor de la glorieta, todavía muchas comunidades lo tienen su valor. Pero aquí lo fue por mucho tiempo como una práctica social de mucha importancia, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. Entonces yo le decía a la profesora Sonia, vamos a hablar, si podemos hablar de cultura, de tradiciones, de costumbres, de patrones culturales, y nos vamos entonces metiendo un poco en la sociedad dominicana del siglo XX, la época de Trujillo, la importancia que las retretas tuvieron en la época de Trujillo, qué pasó con las retretas como expresión de una mentalidad y de una sociedad en un momento determinado, y después entonces la transformación de la sociedad dominicana fue teniendo después la muerte de Rafael Moneo Trujillo Molina y la situación de la sociedad dominicana hoy, y qué pasa con las retretas hoy, un poco eso. Y luego entrar en un debate con ustedes que puedan también opinar respecto, yo provocarlo con algunas cosas, y entonces hablar un diálogo también. Lo primero que tradición tiene que ver con cultura. Lo primero que tiene que tener claro cuando se trabaja esto es el concepto de cultura. Porque si no se tiene claro el concepto de cultura, comenzamos mal. De cultura como concepto, por lo menos hay 47 definiciones, 50 definiciones. Algunos autores han hecho su esfuerzo, sobre todo la escuela norteamericana, la antropología ha hecho mucho esfuerzo en definir el concepto de cultura. La primera gran definición del concepto de cultura la dio Lewis Morgan, un antropólogo norteamericano, los fundadores de la escuela de antropología, hacia finales de 1800, que decía que la cultura eran valores, tradiciones, costumbres, ciencia, arte, creencias, que eran practicados por los grupos humanos y que era un aprendizaje social. La importancia que esa primera definición tuvo era que se hacía un esfuerzo por primera vez por definir cultura, y en ella se incluían los elementos de la costumbre, la tradición, los valores, creencias, arte, ciencia, etc. Otro elemento importante que trajo esa definición fue que dijo que la cultura son aprendizajes sociales. Lo que quiere decir que la cultura no se hereda, se aprende. Y lo que no se enseña, no se aprende. A hablar se aprende, a comer se aprende, a bailar se aprende, a caminar se aprende. Las madres, cuando los niños tienen 9, 11 años, 11 meses, comienzan a hacer solitos con el niño. Un solito. Y el niño comienza a caminar. Y si usted lo deja ahí y no le dice, no, él no tiene eso codificado. Pero si el muchacho, si tú no lo enseñas, se puede quedar hasta 2 años sin caminar. Porque el caminar no es un dispositivo que tú sales caminando. Porque además el ser humano originalmente era cuadrúpedo, no era bípedo. No marchaba en los patos, no era bípedo tampoco. Ni era erecto ni era bípedo. Eso quiere decir que hay un aprendizaje que es social, que descansa en instituciones, la familia, la educación, etcétera, que son las instituciones que socializan a la individuo. Entonces, esa definición dejaba entrever que si al ser humano no le enseñaban los patrones culturales, se comportaba como un animal. Que la diferencia entre el ser humano y los animales es la cultura. Y que si no te la enseñan, te comportas como un animal.
¿Qué quiere decir comportarse como un animal? Bueno, yo vengo a comer aquí, en vez de que ustedes me pongan la comida en el plato, yo la pongo aquí, en vez de coger los cubiertos, me la pongo con la mano, y en vez de coger un vaso, me tome el agua con el bolsillo. ¿Qué van a decir ustedes? Bueno, pero es un animal. ¿Pero por qué es un animal por el comportamiento? Pues biológicamente nosotros somos iguales a los animales. No tenemos, dicen los psicólogos, 6 instintos. Los animales tienen 6 instintos biológicos. La diferencia es la cultura. La diferencia es el comportamiento. Nosotros agregamos a esa primera definición que la cultura es toda creación humana. Toda creación humana es un hecho de cultura. Y puede ser material y puede ser espiritual. Desde una vasija hasta un poema, una canción, un instrumento, una danza, una oración, una vivienda, un vestuario. Pero hay hábitos de comportamiento que también son culturales, como cepillarse, peinarse, bañarse. Los animales no se bañan. El baño es una expresión de la cultura humana. No dicen, bueno, por eso yo he visto animales que se tiran en el agua, así está bien, pero el baño es un ritual. Los animales no ritualizan el baño. Por eso los niños, y vuelvo con los niños, ya no lo quieren, pero lo tendrán. Pero cuando entonces yo tengo un año, hay que enseñarlo a bañarse, porque el niño no aprende a bañarse, él tiene que entregarse por ahí, porque si no le queda la costa, aquí atrás. Y tiene que lavarse bien, ¿por qué? Porque el baño es un ritual, y el ritual es cultural, y la cultura es humana. Por eso el baño es humano, el baño es un comportamiento humano, y por eso le llamamos tanto la atención para las casas, porque los españoles se bañaban poco, y yo veía, los españoles veían a los taínos que daban 3 vueltas y una vez tiraban en el río. Esta es una gente que más se baña, vive en el agua, decía el padre de la casa, en la crónica de las Indias Occidentales. Porque era tanta la relación con el agua que le llamó la atención a él, porque para los europeos no tienen relación con el agua como que nosotros tenemos. Los europeos se bañan una vez mucho, nosotros bañamos 3. Que es mucho, pues nos vamos a gastar, se gasta, que bañan mucho, se gasta. Ustedes se bañan por la mañana, se bañan mediodía, se bañan en la noche. Con el clima. Con el clima, pero es un ritual, porque eso es lo que tiene que ver con la ritualidad. Porque tampoco tiene que ponerse jabón a 3 veces que baña, porque le quita la grasa natural del cuerpo. Pero todo lo que estoy explicando es la ritualidad. Entonces, todo lo que el ser humano hace pertenece a la dimensión cultural y le da un valor, pero puede ser material como espiritual, reitero. Y por eso, lo que el ser humano hace tiene importancia porque es expresión de una creación. Aunque usted no lo entienda mucho, tiene que valorarlo como expresión y respetarlo como expresión de la cultura, como un hecho cultural. Lo único que nosotros queremos destacar en esta definición es que toda creación humana, cual que fuere, es un hecho de la cultura, porque los animales no crean. Ningún animal crea. Usted me dice a mí, pero el nido de los pájaros es una creación. No, es una creación estática. El ser humano comenzó en las cavernas y ha terminado en las torres. Eso es lo que se llama creación. Es una capacidad, una elasticidad de hacer las cosas, modificar las cosas y hacerse dependiente de las cosas. No solamente es importante la tecnología, son importantes las creencias, son importantes los valores, es importante la cocina. ¿Por qué los antropólogos le prestan tanta atención a la cocina? Porque los únicos que cocinan son los seres humanos, los animales no cocinan, los animales comen, pero no cocinan. Nosotros cocinamos y después comemos, porque son 2 cosas distintas. Porque la cocina es el proceso de transformación de lo que se come, y los animales no transforman lo que se come. Y por tanto la cocina es una ritualidad que comienza con los preparativos, el cocimiento, la colocación y el lugar donde se come y cómo se come y qué se hace cuando se come. Eso es lo que se llama la ritualidad de la comida. Entonces, todo eso le da una dimensión especial a lo que el ser humano hace. Y muchas de esas cosas se van quedando como hábito y costumbre. Entonces hay 3 cosas: tradición, hábito y costumbre, que se parecen todos los días. La Navidad es una tradición. Como tú la celebras, es una costumbre. Y un hábito es la manera de hacerlo. Se parecen todos igual. Y quiere decir, bueno, el 24 de diciembre nosotros tenemos Nochebuena, es una tradición.
Y la tradición dice que el 24 de diciembre hay que comer en familia. Pero si tú pones cerdo o tú pones pollo, es una costumbre. La celebración es la tradición. La manera de hacerlo es la costumbre. La costumbre puede cambiar. Y tú, en vez de ponerle el pollo, le puedes poner cerdo. Y ya la cosa no es igual, pero sigue siendo lo mismo. Que fíjense ustedes la dinámica. No es igual, pero sigue siendo lo mismo. Soy los alumnos bien. Sí, ¿cómo está, profesor? Muy bien. Entonces, esa es un poco la relación que hay entre tradición y costumbre. Los hábitos son lo que llama la Escuela Norteamericana de Antropología los patrones de comportamiento, el patterns, le llama la Escuela de Antropología. El patrón es la manera de hacer las cosas. ¿Qué dice la tradición cuando muere una persona? Sobre todo en los campos, porque en la ciudad lo velamos en una funeraria, pero en un campo una gente se muere y lo velan en la casa. Pero la tradición tiene un código. ¿Qué es lo que hay que hacer por un norma? Cerrar la puerta de adelante, pegar el muerto con los pies hacia la puerta, pelarlo 24 horas, sacarlo con los pies hacia la puerta. Eso se llama el código y eso se llama los patrones de comportamiento. La cultura para cada caso ofrece una especie como de recetario. El recetario es el patrón de comportamiento. ¿Qué hay que hacer para qué cosa? La cultura dice que usted se muere, como muere un familiar, usted debe hacer esto, esto. Ahora, que usted haga algunas cosas, lo que dice el patrón, eso es normal. Una cosa es el patrón y otra cosa es lo que se hace. Un poco la relación entre tradición y costumbre. Entonces, la tradición te exige una serie de comportamientos, una serie de cosas, que es lo que hay que hacer en determinadas situaciones, aunque tú termines haciendo otras cosas. No muy lejana de esa tradición, pero otras cosas. No siempre se hace exactamente lo que la tradición dice. La tradición y el patrón de comportamiento es una guía de cómo comportarse. Pero los grupos terminan haciendo un poco las cosas a su manera. Eso del patrón se parece a las normas. Cuando se va a casar una gente, hay una norma. ¿Qué son las normas culturales? Lo que hay que hacer. Un poco parecido al patrón de comportamiento. Y la cultura tiene una serie de requisitos de lo que hay que hacer. Y si la gente hace una cosa contraria a lo que se espera, todo el mundo se asombra. Porque la gente tiene un esquema de lo que se debe hacer. Aunque tú le introduzcas algunas innovaciones, algunas cosas nuevas. Y precisamente esas innovaciones son lo que le dan dinámica a la cultura, porque la cultura no es estática. A propósito del concepto cultural, cultura es toda creación, pero toda creación no se queda en estado estacionario. Entonces, cuando se trata de tradiciones, costumbres, hábitos, patrones de comportamiento, es importante analizar todo esto, porque precisamente eso es lo que le da cierta comprensión a los procesos sociales, las cosas que van pasando en la sociedad. A propósito de la intervención nuestra, que creo que es un poco rápido, nada más de una hora, quisiera discutir con ustedes algunas cosas. Está la discusión sobre modernidad y tradicionalidad. Una discusión que le fascina a los arquitectos. No sé si ustedes son de arquitectura, no sé qué escuelas son. Arquitectura. La modernidad, una de las formas en que se ha estudiado aquí la modernidad es a través de la arquitectura. Pero la modernidad es más que arquitectura. La modernidad es un proyecto social, fue un proyecto social de la burguesía europea en los años 1700, en que el arte y la arquitectura fueron expresión del movimiento, pero también lo era político, lo era social, tecnológico, económico, en una globalidad de cosas. La sociedad dominicana se vio sacudida por los primeros vientos modernistas a finales del siglo XIX. Por lo menos eso tengo yo, porque una de las investigaciones que pienso también iniciar próximamente, el desarrollo de la movilidad dominicana, 100 años de movilidad, me voy a llamar, mi última investigación, mi último libro, pero yo. Cuando yo analizo los procesos de llegada de la modernidad a la República Dominicana, a finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, 100 años de modernidad. ¿Y qué significa la modernidad y cuál es el impacto tuvo la modernidad en la sociedad dominicana? Parece que el gobierno de Ulises Geró fue que comenzó a representar los primeros elementos de transformaciones modernistas en la sociedad dominicana. Algunas zonas de infraestructuras están ligadas a finales del siglo XIX al régimen del Ulises.
algunas avenidas, al alumbrado público. ¿Cómo llega el alumbrado público a Santo Domingo? Llega el gobierno de inicio y se hizo una parafernalia, se hizo para cuando llegó la electricidad a Santo Domingo. Después, al principio, sí, no sé si fue la etapa final del libro, después que lo mataron, pero la electricidad es muy reciente en la República Dominicana. Es muy reciente en el mundo, porque la electricidad es de 1898 y el automóvil, que son un símbolo posterior de la modernidad. Y llegaron aquí, por cierto, no muy tardío. La fotografía, que es una tecnología, aunque no modernista, pero sí está ligada a todos esos avances, es de los años 1870 en la República Dominicana. Nosotros tuvimos unos hechos aislados de modernidad muy importantes, pero quizás el siglo XX ha sido más importante, sobre todo el periodo de la era de Trujillo, que es un poco donde vamos aterrizando con el eje central de este conversatorio. Eso que se conoce como modernidad, quien realmente comenzó a encarnarlo fue Trujillo. Lo encarnó en varias vertientes el concepto de modernidad, porque la sociedad dominicana a principios del 20 era muy rural, todavía era muy rural, dominantemente rural. 70% de la población vivía en el campo y había una población que se sostenía fundamentalmente la actividad agrícola. El mundo rural era muy dominante en la sociedad dominicana los primeros 50 años. Ya los primeros 30 años, las primeras 3 décadas. Ya cuando llega el régimen de Trujillo, una serie de factores le son favorables para que aquí también comience a darse los primeros balbuceos del modernismo. Porque la modernidad ya comenzó a penetrar en América Latina, en los gobiernos latinoamericanos a principios del siglo XX. Por eso Cuba era en el Caribe, una de las ciudades más modernas de los años 40. Pues. Tan competitiva era Cuba como Buenos Aires. La Habana competía en términos del concepto de ciudad moderna en Buenos Aires. Entonces, aquí comenzó a sentirse la modernidad, tardía con relación a Europa, pero comenzó a sentirse. Y a pesar de que estábamos en una sociedad muy rural, Trujillo entonces comienza, le toca, por fondo, por una serie de razones, entonces introducir cambios en la vida tradicional dominicana. Y es ahí cuando se comienza a dar un choque entre tradicional y moderno, entre una sociedad que venía de un mundo dominantemente rural a una sociedad que aún cerrada, porque la sociedad trujillista era muy cerrada, pero había síntomas de una modernidad que se respiraba en algunos aspectos de la vida pública dominicana. Comenzaron con el desarrollo de infraestructura, una serie de infraestructuras son parte del régimen, iniciativas en el arte, sobre todo en el arte clásico, y la arquitectura, que se dice, comenzó a presentar esos elementos modernistas con Gasco. Gasco es el símbolo de la modernidad arquitectónica dominicana, y de la época trujillista. Y entonces hay una serie de cosas que comienzan a transformar la ciudad de Santo Domingo. Pero a pesar de ello, convivía lo moderno y lo tradicional. Las retretas eran esos espacios de recreación, porque la ciudad de Santo Domingo no tenía nada, tenía 2 o 3 cines y después aquí no había más nada. Entonces, ¿qué eran los parques? Los parques públicos. Ese parque Independencia perdió su alma, su espíritu, con la modernidad, porque en las sociedades tradicionales los parques son el espacio público de convocatoria. No son las calles, no son las avenidas, no son los negocios, era el parque. Y nosotros teníamos varios parques. Y en esos parques era que la gente hacía vida pública, porque no había otro espacio para la vida pública, porque el malecón en la época de Trujillo no era un espacio público. Después de la muerte de Trujillo, porque la gente, la masa, se adueñó del malecón y se convirtió en un espacio de convocatoria pública, porque el malecón en la época de Trujillo era rígido y muy selecto en términos de uso público. Nosotros no teníamos espacios públicos y los espacios públicos que nosotros teníamos eran los parques. Y entonces en los parques la gente hacía la recreación y lo que llamamos la antropología, la sociología, es todo el ocio. El parque es el espacio del ocio, del descanso, de la recreación, de la contemplación, de lo que se llama el ocio.
Y como adicional, entonces venía la actividad de la retreta, que era una convocatoria para oír música. Pero la gente a veces usaba la excusa de la retreta para verse con los novios, los muchachos, para verse con los amigos, para socializar, porque la familia no socializaba, y mucho menos la era de Trujillo, donde todo estaba controlado por un sistema político de represión que mantenía una censura ácida en los espacios públicos. Entonces, el único espacio que había para el desahogo era la retreta. Y la retreta entonces se formalizaron como una tradición. Y en la retreta tú podías oír música, pero tú veías mucha gente alrededor de la retreta que hacía otra cosa, que usaba la excusa para convocarse. Y el parque era el espacio de convocatoria pública, para el ocio o para la recreación, porque escuchar la retreta era la recreación. Como lo sabía el régimen también usaba la retreta para espiar. Y usaba como un mecanismo de coerción política, de persecución política y de vigilancia política, de control de los únicos espacios públicos, porque la Unión Dominicana no tenía otro. Porque eso de clubes sociales, los clubes sociales de clase media alta, donde la gente iba a bailar, eso que ustedes ven en la foto de los años 40, esos son los clubes sociales de clase alta, que era donde se socializaba la música. En los barrios, esa historia de los barrios no aparece escrita. ¿Qué hacían los barrios? La gente de los barrios durante los 30 años de Trujillo, ¿cómo era que se divertía la gente de los barrios? ¿Se sentaba en las aceras a beber? Imposible. El desorden que hay aquí, ahora mismo, eso no se veía en el régimen de Trujillo. Todo el mundo bebía, no había respeto por nada, la gente en la calle, las aceras no se les respetaba, no se respetaba el tránsito. Eso no. Es decir, el uso del espacio público en la era trujillista estaba absolutamente controlado. Lo cual no era malo, pero excesivamente es malo. Y sobre todo con el control político con el que eso se manejaba. Porque el desuso que nosotros tenemos en el espacio público es un desorden local. No hay control de ningún tipo. Usted está caminando por la acera y entonces tiene que irse porque hay una gente que está jugando dominó. En una acera, no tiene que irse por la calle, que vos sos los vehículos. Entonces, el espacio público único eran los parques. Y entonces usted ve en la historia de la ciudad, o solamente mencionar la ciudad de Santo Domingo, pero en la historia de la ciudad está el Parque Colón, el Parque Duarte, el Parque Independencia, el Parque Julia, que está por allá arriba, y el Parque Riquillo. Esos eran los parques que dominaban. ¿Dominaban qué? La vida pública, la vida social. Porque si usted hace una fiesta en su casa, usted tiene que pedir permiso. Y era la 10 de la noche que se apagaba todo eso, bajito. Entonces, ¿cómo se daba la diversión, el divertimento, que es una dimensión antropológica interesantísima? ¿Cómo se daba el divertimento en la era de Trujillo? Eso no se ha estudiado mucho. ¿Cómo la gente se divertía? ¿Cómo la gente disfrutaba? ¿Cómo la gente vivía su vida privada? Porque había una vida pública que tenía que ver con todo el espacio de la dimensión política de la sociedad, pero había una vida privada que tenía que ver con las intimidades, que tenía que ver con la familia, que tenía que ver con el divertimento, con la vida personal de la gente. Esa otra historia no se ha contado mucho. Se ha manejado en algunas entrevistas, pero no se ha contado mucho.